temas de hidrostática, estamos viendo lo que es presión mecánica, presión hidrostática y presión atmosférica. Yo les dije que presión es igual a fuerza entre área. Y luego dijimos que esa fuerza siempre se aplica de forma perpendicular a la superficie, es decir, es una fuerza normal la que se aplica para tener una presión. Yo les dije también que hay una relación directa entre la presión y la fuerza y una relación inversa entre la presión y el área. Dijimos que el mismo objeto puede ejercer diferente presión si lo acomodamos de forma diferente. Por ejemplo, aquí en la imagen primera tenemos el mismo prisma rectangular, pero está colocado de forma vertical, y en el lado derecho tenemos el mismo prisma rectangular, pero en forma horizontal. Y aunque sea el mismo objeto, tenga el mismo peso, va a tener diferente presión porque va a cambiar con el área que estamos cambiando, ¿verdad? Y dijimos que va a tener mayor presión cuando tengan un área menor y va a tener menor presión cuando tenga un área mayor. Dijimos que la unidad para medir presión en el sistema internacional es el pascal. Acuérdense de eso, un pascal se define como un newton de fuerza dividido entre metro cuadrado, es decir, un newton sobre metro cuadrado. Y luego dijimos que el pascal es una unidad muy pequeña, por lo tanto se utiliza el kilo pascal. Ustedes recordarán que el prefijo kilo significa 1000, así que un kilopascal son 1000 pascales. Ese ejercicio lo hicimos en clase presencial, algunos no estuvieron, pero aplicábamos la fórmula de presión es fuerza entre área, y esa fuerza en realidad era el peso entre el área, y el peso es masa por gravedad entre área. Es decir, al final aplicábamos la fórmula de masa por gravedad entre área. Otra cosa importante de esto es que las unidades de área deben de estar en metros cuadrados. En este ejercicio daban la unidad en centímetro cuadrado, así que se tenía que convertir a metro cuadrado. Y algo importante de recordar es que en un metro cuadrado hay 10,000 centímetros cuadrados. Eso nos va a permitir hacer las conversiones. Aquí ya hicimos este ejercicio que era directo. Decía calcular la presión que ejerce el tacón de una dama sobre el piso si el área es 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados y el peso es 500 newtons. Aquí ya les daban el peso, así que nada más era dividir 500 entre 1 por 10 a la menos 4, es decir, 500 entre 0.0001 metro cuadrado, y nos daba 5 millones, que en notación científica 5 millones es 5 por 10 a la 6, ¿verdad? Luego estuvimos viendo presión hidrostática. Les dije que los líquidos ejercen presiones al igual que los sólidos porque tienen masa. Vimos que la fórmula de presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. Densidad por gravedad por altura. Entonces, o ρGH, necesitamos la densidad del líquido y la gravedad 9.81 y la altura H, o también profundidad de la columna del líquido. Hicimos algunos ejemplos directos. Dice un buzo busca un cofre a una profundidad de 30 metros bajo la superficie del mar. Calcula la presión hidrostática que ejerce el agua sobre el buzo. Aquí nada más sustituíamos directo. Como era la densidad del agua de mar, la densidad del agua de mar es 1030. Esto es 1030 por 9.81 por 30, y nos daba 303,129 pascales, y en kilopascales pues sería 303.13 kilopascales. Hicimos otro ejemplo
dice cuál es la presión en el fondo de un pozo de agua de 10 metros de profundidad. Densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Recuerden que la densidad del agua dulce es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, mientras que la del agua salada es 1030. Y nos sugerían utilizar, o bueno, nos decían utilizar la gravedad de 10. Nada, multiplicamos 10 por 1000 por 10 y nos daba 100.000 pascales, que en kilopascales eran 100 kilopascales, pero en las respuestas era el inciso B, que decía 100.000 pascales. Hicimos otro ejemplo, nada más que ahora teníamos una columna de mercurio de 40 centímetros de altura y nos pedían la presión hidrostática en la parte de abajo de la columna de mercurio. Entonces hacíamos densidad por gravedad por altura. Aquí otro dato muy importante va a ser la densidad del mercurio. También traten de recordarla, porque esta densidad es muy importante en todos los temas de presión. Incluso hay una unidad que se llama milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque se utiliza el mercurio para definir la presión atmosférica. Entonces, la densidad del mercurio va a ser muy importante y tenemos que la densidad de mercurio es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, así que multiplicamos 13.600 por 9.81 por 0.4 y nos daba 53.366 pascales. Espero que hayan ya actualizado su libreta con esta información para que ya la tengan más a la mano, ¿verdad? Y luego hicimos otro ejercicio donde nos preguntaban a qué profundidad nada una persona dentro de una alberca si la presión hidrostática sobre ella es 18.650. Aquí despejábamos la fórmula porque ahora nos están preguntando la altura o profundidad. Despejábamos y nos quedaba que altura es la presión hidrostática entre la densidad por la gravedad, es decir, 18.650 entre 1000 por 9.81 y al final nos dio 1.9 metros, aunque ya no lo escribí aquí porque creo que ya no cabía. La respuesta era el inciso de 1.9, ¿verdad? Ese queda pendiente todavía, ese ya cuando seamos presencial yo creo que lo hacemos. Sí se puede hacer aquí, pero es más laborioso. Luego teníamos la presión atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera. Como la atmósfera es un fluido, pues la atmósfera ejerce una presión sobre nosotros. Les recomiendo que se aprendan que la presión atmosférica, o traten de aprenderse que la presión atmosférica es 1.013 por 10 a la 5 pascales. 1.013 por 10 a la 5 pascales, es decir, 101.300 pascales. Y por ahí al final les dije que un newton sobre metro cuadrado es un pascal, una atmósfera son 1.013 por 10 a la 5 pascales. Otra unidad es el milímetro de mercurio que les mencionaba. Fíjense, un milímetro de mercurio también es llamado torr, por Torricelli, torr, es 133.3 pascales. Y una libra sobre pulgada cuadrada es 3.386 por 10 a la 3 pascales. Y un bar es 1 por 10 a la 5 pascales. Les sugiero que, bueno, van a decir, no, son muchas para aprenderme, pero al menos sí se deben de saber la más importante de estas, que es la de una atmósfera es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Y también pues ya sabemos que un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Ya después se van aprendiendo esto, ya que dominen todo lo demás, ¿verdad? Eso nada más fue el resumen. Ahora sí, para que se fueran recordando, voy a cambiar de ventana y vamos a continuar con lo que sigue. Entonces, déjenme ver, hidrostática parte 2. Hidrostática parte 2. Una ventana. Ya es ya pueden ver, dice, bueno, ya. Hidrostática parte 2. Aquí aclaro algo más sobre la presión atmosférica.
definimos presión absoluta y definimos principio de Pascal. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Nada más anoten así detalles súper importantes y luego ya cuando les pase la diapositiva actualicen sus apuntes a su nueva versión de apuntes. Entonces, vamos a ver qué dice aquí. Dice medida de la presión atmosférica. Sí, entonces aquí vamos a describir rápidamente cómo es que se mide la presión atmosférica. Dice, en el año 1643, Torricelli, un físico italiano, bueno, no era italiano, pero tenía apellido italiano, dice, efectuó el siguiente experimento. Tomó un tubo de vidrio cerrado por uno de los extremos. Imagínenselo así como un tubo de ensayo de los de química, pero de 1 metro de longitud. Dice, tomó un tubo de vidrio cerrado por uno de los extremos de aproximadamente 1 metro de longitud, colocó verticalmente el tubo y lo llenó completamente de mercurio. Lo llenó de mercurio, ¿verdad? Dice, a continuación cerró con el dedo pulgar el extremo abierto y lo invirtió en una cubeta que contenía mercurio. Entonces lo llenó de mercurio el tubo, lo volteó boca abajo y lo colocó sobre una cubeta, como tenemos aquí en la imagen. Lo ha colocado en una cubeta llena de mercurio también. Y fíjense en esto, conservó una altura. El mercurio no se vació, sino que conservó una altura que a Torricelli le llamó la atención. ¿Por qué se quedó con esa altura el mercurio? ¿Por qué no se derramó? Dice aquí, Torricelli observó que en lugar de vaciarse todo el mercurio, quedó en el interior del tubo una columna cuya altura con respecto a la superficie libre era de aproximadamente 76 centímetros. Fíjense aquí en la imagen. Tenemos de nuevo la cubeta en la parte de abajo, el tubo en forma invertida y la columna desde donde tiene esta columnita precisamente de mercurio hasta la cubeta, la superficie libre. Le llamamos superficie libre a esta región que estoy subrayando. Entonces, la distancia era 76 centímetros. Muy interesante eso. Luego dice, a partir de esta experiencia, Torricelli afirmó que la presión atmosférica es la que elevó y sostuvo la columna de mercurio en el tubo. ¿Qué pasó que no se derramó? Pues la presión atmosférica, la presión atmosférica estaba haciendo que se conservara a esa altura. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó después? Pues Torricelli aplicó la fórmula que vimos anterior. Acuérdense de la fórmula de presión hidrostática. La fórmula de presión hidrostática de densidad por gravedad por altura. La aplicó Torricelli y con eso calcula la presión atmosférica. Vamos a ver cómo lo hace, ¿verdad? Dice aquí, la explicación de la conclusión a la que llegó Torricelli es la siguiente. Todos los puntos de la superficie horizontal del mercurio que están dentro del tubo que coinciden con los puntos de la superficie libre de fluido, bueno, esto es puro rollo, están a la misma presión cuando el líquido está en equilibrio. Bueno, eso, dejen ese rollo, ¿no? Vean la imagen que tenemos a la derecha. Bueno, ya después con calma ustedes lo leen. Fíjense, del punto B al punto C tenemos la altura que nos mide 76 centímetros. Y luego en el punto A y el punto B están a la misma altura. El punto A sería la superficie libre. Me voy a regresar a la imagen. Fíjense, si yo pusiera aquí el punto A va a estar en la superficie libre, la que recibe la presión atmosférica, y el punto B va a estar en la columna
la presión que recibe la columna de 76 centímetros y el punto A y el punto B están en la misma altura. Me voy a regresar aquí, bueno, voy a adelantar. Fíjense, el punto A y el punto B. ¿Qué significa eso? Que la presión en el punto A, como están a la misma altura, la presión en el punto A tiene que ser igual a la presión en el punto B. Es decir, la presión que recibe de la atmósfera debe de ser igual a la presión que tiene la columna de 76 centímetros en su parte inferior. ¿Sí? Esto es muy interesante, a lo mejor todavía no les queda muy claro, pero esto significa que la presión atmosférica la podemos calcular utilizando la fórmula de densidad por gravedad por altura que vimos en la clase pasada o ahorita que recordamos con la fórmula de presión hidrostática, pero utilizando la columna de 76 centímetros de mercurio, es decir, la altura son los 76 centímetros que vamos a transformar a metros y la densidad pues es la densidad del mercurio, creo que les dije que era 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Es decir, con este experimento Torricelli pudo calcular la presión atmosférica, pues ya nada más aplicó ahí nuestra fórmula. Presión atmosférica va a ser igual a densidad por gravedad por altura, es decir, 13.600 es lo que tenemos aquí, por aceleración de la gravedad. Aquí la aceleración de la gravedad la toma 9.806 porque está a nivel del mar. Entonces, a nivel del mar lo quiso hacer lo más preciso posible. La gravedad es 9.806 por la altura en metros, 0.76. Y luego el resultado es 101.354.8 pascales, es decir, 1.013 por 10 a la 5, y a eso le llamamos la presión ejercida por la atmósfera o presión atmosférica. Fíjense cómo lo calculó, ¿no? A lo mejor todavía tienen dudas, pero lo analizan con más detalle. Me voy a regresar de nuevo. Esto es el tubo, le llena de mercurio, lo coloca al revés sobre la cubeta, se forma una columna dentro del tubo de 76 centímetros y él, muy inteligente, toma que el punto A y el punto B tienen la misma presión, por lo tanto la presión atmosférica iba a ser igual a que calculen la presión hidrostática de la columna de 76 centímetros, aplica nuestra fórmula que vimos en clases anteriores, utilizando la altura de 0.76 metros y la densidad de 3.600 kilogramos sobre metro cúbico, y al final llega a que la presión de la atmósfera es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Cuando hagan sus apuntes, si todavía les queda duda, porque es más difícil explicarlo a lo mejor aquí en la diapositiva, lean con calma y analicen este experimento, pero se me hace muy interesante lo que se le ocurrió, ¿no? Para la época estamos hablando como 1500 y feria, 1600. Entonces, desde ahí conocimos la presión de la atmósfera. Tenemos aquí otras unidades para expresar una atmósfera. Ya dijimos que una atmósfera de presión son 1.013 por 10 a la 5 pascales, que es la presión atmosférica en pascales. Luego también sería 14.7 libras sobre pulgada cuadrada. Y aquí los famosos 760 milímetros de mercurio. A lo mejor han escuchado esta unidad para medir presión. Hay una unidad que se llama milímetro de mercurio. ¿De dónde viene esa unidad? Pues de este experimento de Torricelli, porque acuérdense que la columna es de 760 milímetros de mercurio. Entonces 760 milímetros de mercurio son una atmósfera. De ahí viene esa unidad de milímetros de mercurio de este experimento de Torricelli.
que si lo ponen a centímetros, pues sería 76 centímetros de mercurio. Y otra cosa, pulgadas de mercurio, esta ya está más rara de usar, pero pues si se saben la unidad pulgada, ustedes saben que una pulgada son 2.54 centímetros. Si convertimos los 76 centímetros de mercurio a pulgadas de mercurio, tendríamos pues 29.92 pulgadas de mercurio, o sea, casi 30 pulgadas de mercurio es la presión de la atmósfera. Y por último, 1.013 bar, otra unidad. Entonces, así calculamos la presión atmosférica y luego tenemos que hay una variación de la presión atmosférica con la altura. Ustedes saben que la presión atmosférica va a cambiar. Si ustedes se suben a una montaña o si ustedes están en la parte baja de la montaña, pues la presión que ejerce la atmósfera es diferente. Entonces, la presión es diferente abajo y la presión es diferente arriba. Vamos a tener más presión en la parte de abajo y menos presión en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque si lo vemos como una columna de fluido, pues en la parte de abajo vamos a tener más fluido por encima de nosotros y en la parte de arriba de la montaña vamos a tener menos fluido por encima, y si hay menos fluido por encima, pues hay menos presión, ¿verdad? Nos dice aquí en la diapositiva, dice, Pascal le pidió a su cuñado Perrier, bueno, era francés, Perrier, que realizara el experimento de Torricelli en la montaña Puy de Dôme. Dice, Perrier observó lo que ocurría en la cima y al pie de la montaña. Se percató que la columna de mercurio disminuía en la parte más alta. Esto explica el por qué algunas personas sangran por la nariz cuando escalan montañas muy altas. Se rompe el equilibrio entre la presión arterial y la presión atmosférica. Este experimento también lo hizo Pascal. Fíjense lo que dice. Cuando subió con su dispositivo, dice que se percató que la columna de mercurio disminuía en la parte más alta. O sea, si la columna disminuía, como en la imagen que dice 750 milímetros, significa que hay una menor presión, porque si hay una menor presión, sube menos la columna de mercurio. Entonces, en la parte de arriba hay menos presión y en cambio en la parte de abajo, pues teníamos 760 milímetros. Quiere decir que había una mayor presión en la parte de abajo y una menor presión en la parte de arriba. Entonces espero que no se les olvide eso porque luego les preguntan cosas así como en qué punto hay más presión, arriba de una montaña o abajo de una montaña. Entonces traten de verlo como que si nos subimos a la montaña pues tenemos menos fluido atmosférico sobre nosotros y si hay menos fluido hay menos presión. Luego ese dispositivo que subió y que hemos estado platicando, en realidad se conoce como barómetro. Un barómetro me ayuda a medir la presión atmosférica. Dice aquí la presión atmosférica se mide en centímetros de mercurio, bueno, también puede ser milímetros de mercurio, con instrumentos denominados barómetros. Dice, un barómetro simple de mercurio es como el que utilizó Torricelli. Como ya lo señalamos, ni la inclinación del tubo, bueno, no lo señalé, pero ni la inclinación del tubo de vidrio ni su diámetro afectan la altura de la columna de mercurio. O sea, si nosotros utilizáramos un tubo más grueso, aún así alcanzaría la misma altura, los mismos 760 milímetros de mercurio, o si estuviera inclinado el tubo, también alcanzaría la misma altura, los mismos 760 milímetros de mercurio. Y dice aquí, sin embargo, puede variar las condiciones climatológicas. O sea, lo que sí puede afectar el barómetro, pues son las condiciones climatológicas del lugar. Si es un día de mucho calor, eso sí va a afectar al barómetro, o si es un día de mucho frío, eso sí va a afectar
al barómetro, porque a final de cuentas el mercurio con el que está hecho, con el que se basa su funcionamiento, pues reacciona al calor, ya sea que se dilata o se contrae eh, según pues las condiciones del clima, ¿verdad? Y luego aquí en la imagen podemos ver el barómetro, la cubeta de mercurio que hizo Torricelli con el tubo en forma invertida, y la medición pues la vamos a tomar como la distancia que hay desde la superficie libre de la cubeta hasta lo que nos marca el tubo. Aquí se va a generar un vacío en la parte superior del tubo y pues la presión atmosférica es la que hace que se mantenga ahí arriba ese, tubo, esa distancia. Y en la izquierda pues tenemos el mismo barómetro, pero ya más elegante, con un acabado de madera tipo caoba, ¿no? Y bueno, con ciertos detalles más finos, pues si quieren un barómetro más fino, como el de la figura de la izquierda, o un barómetro más chafa, el de la derecha, entonces así lo pueden diseñar. Y luego tenemos otra presión. Acuérdense que ya vimos presión mecánica, que es fuerza entre área, o simplemente llamada presión, fuerza entre área. Luego vimos presión hidrostática, que es la presión que ejerce un fluido, que es igual a la densidad del líquido, o bueno, la densidad de fluido por la aceleración de la gravedad, por la altura o profundidad, según se vea. Y tenemos presión, bueno, y también vimos presión atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera y que vale 1.013 por 10 a las 5 pascales o 760 milímetros de mercurio. Todo eso que platico ustedes me lo tienen que platicar. Y luego dice aquí, sobre la superficie libre de un líquido abierto a la atmósfera y en equilibrio, la presión hidrostática es nula. Sin embargo, sobre ella actúa la presión atmosférica. En un punto cualquiera del interior del líquido, además de la presión hidrostática, también actúa sobre él la presión atmosférica. Dice, la magnitud de la presión total, llamada también presión absoluta, es la suma de las dos presiones. Bueno, después de leer eso, simplemente lo que tenemos que recordar es que la presión absoluta, como lo que tenemos aquí en la parte del medio, la presión absoluta, que lo vamos a representar como P-abs de absoluto, va a ser igual a la suma de la presión atmosférica más la suma, o bueno, más la presión hidrostática. Absoluta, pues porque es, digamos, la absoluta, la total. ¿Por qué? Porque es la suma de las dos presiones, de la atmosférica y la hidrostática. Si vemos aquí en la figura de la derecha, fíjense, céntrense en la figura, tenemos un líquido en un recipiente. El recipiente está abierto a la superficie de la atmósfera, perdón, está abierto a la atmósfera. Si yo colocara un objeto, imagínense un objeto en la parte de abajo, este objeto va a recibir primero la presión hidrostática del líquido, y como está abierto a la atmósfera, también va a recibir la presión atmosférica. Siempre que esté abierto va a recibir presión atmosférica. Si está cerrado no va a recibir presión atmosférica. Entonces podemos ver claramente que la presión absoluta, que es P-abs, va a ser igual a la suma de la presión atmosférica. La presión atmosférica también le puedo llamar PATM, y la presión hidrostática pH, o P con un cero pequeño. Eso también se va a entender como lo tenemos aquí, como presión atmosférica. Entonces PAPS es PATM más pH. Entonces vamos a hacer ya un ejemplo para terminar. Dice ejemplo. Ya ustedes harían de tarea otro ejemplo. Dice, calcula la presión absoluta. O sea, me pide PAPS. Bueno, déjenme borrar eso porque sería muy raro.
quiero escribir las variables en la parte de arriba. Entonces, PAPS, queremos encontrar PAPS, presión absoluta en el fondo de una alberca de 2 metros de profundidad. Me están dando H, 2 metros. Si se llena totalmente de agua. Aquí me están diciendo que es agua dulce. Si me dice nada más agua, pues es agua dulce. Por lo tanto, la densidad del agua dulce es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y está abierto a la presión atmosférica. Ustedes se aprenderían que la presión atmosférica es 1.013 por 10 a la 5 pascales. O sea, newton sobre metro cuadrado. Entonces, si queremos la presión absoluta, pues sabemos que es la suma de la presión atmosférica, lo voy a poner como PATM, más la presión hidrostática pH. Aquí ustedes sabrían que la presión atmosférica es 1.013 por 10 a la 5. Le voy a quitar la notación científica y lo voy a poner como 101.300 pascales. También se lo pueden aprender sin notación científica. Más presión hidrostática sería densidad por gravedad por altura. Entonces aquí ya sigo acarreando estos 101.300 pascales y empiezo a sustituir más la densidad del agua dulce, que sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y luego lo multiplico por 9.81, que es la aceleración de la gravedad en la Tierra, 9.81 metros sobre segundo cuadrado por la profundidad, aquí me falta el cuadrado, que son 2 metros. Entonces, si hacemos esto, lo voy a hacer aquí en la calculadora. Ya vamos a acabar nada más esto y ya. Déjenme ver dónde está mi calculadora. Aquí uso la de celular. Sería 101.300 más el producto, abro paréntesis, 1000 por 9.81 por 2, cierro paréntesis para la jerarquía de operaciones, 120.920, 120.920, no cabe, así como en el pizarrón, pascales, ¿verdad? O 120.9 kilopascales. Entonces, pues nada más así calculamos la presión absoluta.